Y le decía al inicio del programa que hoy fue un miércoles negro para el peso mexicano, que rebasa la barrera de los 20 pesos el dólar, y además también la caída de la bolsa. De todos esos temas nos habla Mario Maldonado, nuestro experto en temas financieros. Bienvenido, Mario. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, otro día negro para los mercados internacionales, no solo en México, en Estados Unidos también las bolsas en Nueva York tuvieron su peor caída en lo que va del 2019, caídas por arriba del 2%, del 2.3% en las tres bolsas, en el Nasdaq, en el Standard & Poor's 500 y en el Dow Jones de Estados Unidos. Eso, por supuesto, contagió a los mercados internacionales, incluido México, que efectivamente tuvo el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, una caída superior al 1.6% en la jornada de hoy. Fíjate nada más, Salvador, acumula la Bolsa Mexicana de Valores una pérdida de un poquito más de 7% en lo que va del 2019, y con esto se ubica no solo entre las bolsas que han perdido más en lo que va del año, en las bolsas, sobre todo a nivel regional, a nivel latinoamericano, pero además estamos a niveles que no veíamos hace 5 años, al menos en el indicador principal de la Bolsa Mexicana de Valores, está cerca de los 38,000 puntos. Eso pues es una muy mala noticia para los inversionistas del mercado bursátil, tanto nacionales como internacionales, porque pues reflejan no solo lo que pasa en el extranjero, lo decíamos ayer, no solo lo que pasa con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que vimos ayer también de Argentina y el lunes negro que tuvieron también las bolsas por este triunfo de un político mucho más cercano a lo que fue el kirchnerismo. La izquierda en Argentina, ¿no? Alberto Fernández, que puso muy nerviosos a los mercados financieros. Sí, bueno, ¿no? Ahí la bolsa se desplomó el mismo lunes 70%, imagínate, las tasas de referencia se fueron al 100%, el tipo de cambio, el peso argentino llegó a caer en esa jornada, en la jornada del lunes, 30%, después recortó un poco las pérdidas y quedó abajo 14%, un desastre en Argentina, pero hay otros elementos en el contexto internacional que le ponen presión a México. Oye, y el hecho de que el dólar por primera vez rebase la barrera de los 20 pesos, si mal no recuerdo, en el gobierno de López Obrador, en lo que va del gobierno de López Obrador, no habíamos tenido un dólar arriba de 20 pesos. Habíamos estado sobre la línea de los 20 pesos ya en algún momento, pero después, hace cosa de 2 semanas, regresó el peso más pegado al piso de los 19, de las 19 unidades por dólar, y bueno, ahora lo vemos rebotar de nueva cuenta. ¿Qué pasa en el contexto internacional? Pues los inversionistas, a pesar de que hay una guerra comercial y probablemente una guerra cambiaria entre Estados Unidos y China, los inversionistas buscan refugiarse no solo en activos seguros como el oro, pero en economías y en monedas fuertes como es el dólar. Entonces, por eso el peso sale desgastado de todo este contexto internacional que se vive en el mundo. Entonces, el peso, a pesar de tener de pagar este rendimiento tan importante a los tenedores de la deuda mexicana, estas tasas de interés del más de 8%, altas, ¿no?, que ha sostenido artificialmente el peso. Eso lo dicen los analistas de las calificadoras y de los bancos de inversión. Por eso va a ser muy importante la decisión que tome mañana el Banco de México en esta decisión de política monetaria con respecto a si recorta o no la tasa de interés. Hay analistas divididos entre que lo va a hacer en 1/4 punto, en 0.25% para dejarla en 8%, y hay quien dice que la va a mantener, sobre todo a la luz de lo que está pasando en el mundo, porque si recorta la tasa hay más posibilidad de que el peso se siga depreciando frente al dólar. Así que pues un tema bastante importante. Y bueno, pues te decía ya que en Estados Unidos, fíjate nada más, también en Estados Unidos, que hoy fue, te decía, un miércoles negro completamente en los mercados de Nueva York, sobre todo porque ven los analistas un problema, de nueva cuenta, el fantasma de la recesión, y ya no necesariamente detonado por Estados Unidos, sino por la Unión Europea. El caso de Alemania hoy reportó datos de crecimiento económico y reportó datos muy malos, aunque sigue creciendo cerca del 1%. La economía alemana, que es la más importante de la Unión Europea, pues reporta crecimientos que son bajos con respecto a las expectativas que tenían los analistas o el mercado. Eso, por supuesto, que contagiado con la guerra comercial que tiene Estados Unidos y China, aunque Donald Trump dice que va a aplazar hasta diciembre la imposición de aranceles a los productos chinos, pues estas tensiones comerciales van a seguir, a continuar hasta que termine el año, y México, por supuesto, que sale afectado. Yo no creo que mañana el Banco de México, la Junta de Gobierno del Banco Central, tome la decisión de recortar la tasa de interés.
Y va a tener mucho que ver lo que pasó hoy en los mercados internacionales. Es decir, hay mucha presión, muchas tensiones en los mercados como para que el Banco de México se dé el lujo, entre comillas, de recortar la tasa mañana. Y pegarle de esa manera al tipo cambiario, ¿no? Que es lo que trataría Lo que sí es que no las va a recortar, tal vez lo haga en septiembre. Mientras tanto, la economía mexicana va a seguir en franca desaceleración o estancamiento, porque las tasas siguen muy altas y eso hace que la economía, que el dinamismo de la actividad económica no crezca. Es decir, una reducción de tasas siempre es a favor de renovar, dinamizar la actividad económica. Claro, estaremos muy atentos a esta decisión del Banco de México y la estaremos, por supuesto, comentando aquí contigo. Gracias, Mario. Buenas noches, Salvador. Buenas noches.